Ha venido esta noche Ana Mercedes Díaz, que presidió el Consejo Nacional Electoral en Venezuela hasta 2004. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, bienvenida. Gracias, Jaime. Bueno, el 30 de julio la señora Tibisay Lucena dijo que habían votado más de 8 millones de venezolanos, casi 8.100.000, casi igualando la cifra de votos que habría obtenido Chávez, seguramente con fraude, en octubre de 2012. ¿Cuántos venezolanos, Ana Mercedes, crees tú que votaron realmente el 30 de julio? Mira, yo sinceramente el 30 de julio no creo que hayan llegado ni siquiera a 500.000, porque hay que ver el efecto visual. ¿Qué fue lo que pasó? Las calles desoladas, la situación de violencia que hubo en los estados antes, esas decisiones que tomó Tibisay Lucena, que ya después la gente podía votar hasta en el baño. Lo que le faltó decir era que se podía mandar el voto por WhatsApp. Es decir, que Tibisay Lucena, de la manera más descarada, le ha mentido al país, con el agravante de que con los medios sociales que hay, con las redes sociales, estábamos en tiempo real. Y si solo votaron 500.000, me sorprende la cifra que has dado, porque, por ejemplo, Reuters dijo que hacia las 5:30 de la tarde ellos habían contado 3.7 millones de votos, pero tú dices 500.000. 500.000, y yo te voy a decir por qué. En el año 2005, que fue el año donde la oposición no participó, que era un momento elecciones regionales, la Asamblea Nacional, correcto, perdón, que era un momento donde vamos a decir que Chávez estaba bien, la oposición se retira, no participa y llegan a 1.100.000, 1.100.000 votos, es lo que saca el gobierno de Chávez en ese año, en el 2005. Si tú lo traes hasta esta fecha, del 2005 al 2017, el desprestigio, el hambre, la miseria que está pasando Venezuela, te aseguro que esa cifra que dio Tibisay Lucena y que dio Roster está más que inflada, porque sería un fraude pues colosal a lo que nos tienen. ¿Cómo se inventan los votos? ¿De qué manera? Porque es que fíjate una cosa, todo eso está automatizado por Smartmatic. Ellos tienen el control del registro electoral, que también está inflado, lo hemos dicho en varias oportunidades, y ellos pueden emitir votos. Ellos no necesitan otra cosa porque ellos manejan absolutamente todo. Cuando dices ellos pueden emitir votos, por ejemplo, ellos hacen que voten electrónicamente. Exactamente. Los muertos. O los que no han ido a votar. Los que no han ido a votar, ellos tienen... Es que fíjate, el Consejo Nacional Electoral es una caja negra, donde no se sabe qué es lo que realmente pasa. Pero aproximadamente del padrón electoral, que son 19,5 millones de personas. Es que fíjate una cosa. ¿Cuántos están muertos de ese 19,5 millones? Más o menos hay el orden de 100.000, pero es que ven acá, no se puede creer que en una población de 30 millones... casi 20 millones sean electores. Eso es parte de lo que ha sido el fraude electoral en Venezuela desde el año 2004 para acá. ¿Cuál debería ser el número aproximado? Mira, más o menos entre 14, 15 millones de votos. O sea, y esa bolsa extra de 5 millones y pico de votantes que no existen. Que no existen, es lo que fantasmagóricos, ellos los hacen votar. Es lo que nosotros llamamos electores virtuales. Es decir, son números de cédula, porque la cédula no se repite, es lo único que no se repite en el registro electoral. Entonces son números de cédula que tú tienes y que eso entran, los pones a votar y no hay control de eso. ¿Ha ocurrido también el 30 de julio que un individuo podía votar en 2 o 3 lugares distintos? Sí, claro que sí, lo podía hacer. Y no solamente eso, sino que pasaron hechos curiosos. Cuando Nicolás Maduro fue a votar, no apareció en el carnet de la patria. Decía que no, esta persona no aparece. No está viva. Exacto, no está registrada. Así como pasó eso, ¿qué pasa? Esa tarjeta es la utilizada para repartir comida y para muchas cosas. Y en una tarjeta hay 3 personas o 4 personas. ¿Qué pasaba? Si se utilizaba esa tarjeta, pues podía emitirse o aparecer como si fueran más votos. Aquí lo importante, Jaime, es que quede claro que el problema de Venezuela no es un problema electoral, ni va a resolverse electoralmente, porque ya sabemos cómo actúa el Consejo Nacional Electoral. Pregunta, tú te fuiste del Consejo Electoral en el 2004, el mismo año que llegó Smartmatic, la empresa que esta vez ha denunciado que hicieron fraude, ¿no? Pero fue Jorge Rodríguez quien los trajo a Venezuela, y entonces lo que te pregunto es, Smartmatic, ¿por qué ahora sale a decir que se han robado al menos 1 millón de votos? Fueron bien cautelosos, ¿no? Y en otras ocasiones ellos sí han participado activamente y han sido conscientes de fraudes. Mira, hay que ver lo siguiente. Como todo lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente ha sido condenado por más de 50 países,
¿Qué hizo Smartmatic? Se quiso deslindar de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque tiene intereses en Estados Unidos y en otros países. Para no dañar sus contratos, para no dañar, su pero reputación. fíjate, por ejemplo, ellos dicen que por lo menos 1 millón y algo. Ellos dan por sentado, por cierto, que por lo menos 6, 7 millones votaron, cosa que tampoco es cierto. Ellos ahí, entre una cosa y la otra, no estamos con la Asamblea, hicieron fraude, pero sí llegamos a los 7 millones. Pero alrededor de Smartmatic hay toda una historia truculenta, vamos a decirlo así. Para empezar, uno de los organizadores de Smartmatic, llamado Alfredo Anzola, era la pareja sentimental de Delcy Rodríguez. No. Sí. Delcy tenía pareja. Sí. Dios. Pero es que ven acá, era... Pobre hombre. Pero era la hermana de Jorge Rodríguez. Y Jorge contrató a Smartmatic. Sí. Y este Anzola... era el cuñado, vamos a decirlo así, de Jorge Rodríguez. Pero Anzola pasó a mejor vida, ¿no? Sí, en unas circunstancias bastante extrañas, sí. Jaime, que hay que decirles, porque es que... ¿Se quitó la vida? No. Porque una pareja de Delcy podría sucumbir a esa tentación. Mira, no se quitó la vida, pero sí murió trágicamente. Y fíjate en circunstancias sospechosas, en la avioneta. Óyeme, muy sospechosas, claro, porque claro. resulta ser que el piloto de esa avioneta era un presidiario, estaba condenado a 8 años por narcotráfico. O sea, quizá lo mataron. Lo utilizaron para salir de Alfredo Anzola. ¿Por qué? Porque en ese momento... Quiero decir, quizá mataron a Anzola, no me refería al piloto. No, el piloto lo que fue que lo utilizaron. Sí. Ahora, el problema que había pasado en ese año, en el año 2008, habían pasado ciertas cosas, venía lo de la maleta de Antonio Wilson de Argentina, hay cosas que se mezclan entre uno y otro, y ya meses antes, o sea, como decir un mes antes de ese accidente, ya había problemas públicos entre los socios de la misma Smartmatic. Smartmatic. Bueno, el 2007, si tengo las fechas bien... Ellos murieron en el 2008. Claro, pero el 2007 Chávez tropieza con el referéndum constitucional que quería enmendar 69 artículos de la Constitución y lo pierde. Pero es que ven acá, ese referéndum, tú sabes que han pasado 10 años y todavía no tenemos la totalización. Te voy a explicar algo. O sea, lo perdió por un margen más amplio, ¿no? No, había más votos que electores. Fíjate que hay periódicos que dicen, fíjate, te voy a decir que... Pero eso es clásico en Venezuela, siempre hay más votos que electores. No, porque el problema era que el registro electoral eran 16 millones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Dejaron de totalizar un 6%. Ese 6% correspondía a 1.800.000 votos. Si tú traías ese 1.800.000 votos al pote, a la totalización, se descubría que había más votos que electores. Okay. Entonces, fíjate qué pasó. Nosotros dijimos, hay que totalizar porque era la manera de demostrar el fraude. Había más votos que electores. Lo que pasa es que en ese momento, como el resultado favorecía a la oposición no quiso hablar de eso y no obligó, que es lo que son las cosas que pasan. Jaime, no puede ser que proceso tras proceso pasan las cosas que pasan y todavía hay una oposición que mucha gente la llama complaciente, colaboracionista, que insiste en seguir en el camino de las elecciones. Es un error que la oposición haya anunciado por boca de Ramos Salud, de Falcón, de Rosales y otros que va a competir el 10 de diciembre. Mira, no solamente un error, es una traición al pueblo venezolano. Mira, el pueblo venezolano salió el 16 de julio con un mandato muy claro. Queremos una transición. Sí. Henry Ramos Salud dice, esa palabra no existe en la Constitución. Pero es que la tiranía tampoco. Yo quisiera que me dijeran en qué constitución, en qué país se prevé, señores, si usted tiene una tiranía, usted haga tal cosa. Eso no se va a encontrar. Estoy de acuerdo, entonces, Mercedes. no es una traición además a los 123 muertos, fallecidos. Personas que han entregado sus vidas por mira, una causa es una traición a todo y desde todo punto de vista. ¿Por qué? La comunidad internacional, después de muchísimos años, ha reconocido el carácter dictatorial que hay en Venezuela. Cierto. Entonces, si tenemos ese apoyo internacional donde se reconoce que hay un dictador, ¿de qué elecciones estás hablando? Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicas que políticos veteranos como Henry Ramos, Rosales, Falcón quieran seguir compitiendo cuando ellos saben que las cartas están marcadas? Mira, hay un video clave de Nicolás Maduro donde él dijo, si la oposición no me cumple,
yo saco pruebas de los diálogos. Para nosotros, y cuando yo te hablo nosotros, te hablo de la resistencia, deben haber o hay cosas muy turbias que dirigentes de la oposición no quieren que el pueblo sepa y por eso, una vez más, insiste en traicionar al pueblo venezolano con un proceso electoral que después, ¿qué van a hacer? Los van a quitar, los van a encarcelar, como ha sido el ejemplo. O sea, esa es la tragedia del pueblo venezolano. Están chantajeados, lo entendemos. Te ruego que te quedes con nosotros hasta el final. Gracias por tu contribución al programa. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguimos. Estamos conversando con Ana Mercedes Díaz, que presidió el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Ana Mercedes, hace 4 años y un poquito más, ¿no? Esto fue en abril de 2013, sí, semanas después de la muerte de Chávez. A Capriles le hicieron fraude, él sabe que le hicieron fraude. Él me dijo que le habían robado más o menos 600.000 votos. ¿Tú crees que le robaron 1 millón de votos? Sí, se lo Maduro robaron. Se atribuyó de modo truculento, fraudulento, tramposo esa elección, ¿no? Exactamente. Pero Enrique Capriles cifró las esperanzas en un referéndum revocatorio que tendría que haberse celebrado el año pasado. ¿Fue ingenuo Capriles en pensar que podía despedir a Maduro por el revocatorio? Mira, yo te digo una cosa, a estas alturas de la vida no puede haber ingenuos en Venezuela. Ahorita se sabe que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen genocida porque está matando al pueblo, es narcotraficante porque está muy vinculado con el narcotráfico, es terrorista porque tenemos el Hezbolá y es castrocomunista, hasta un cordón umbilical tenemos con Cuba. Entonces no me van a decir a mí ahorita que Capriles, Leopoldo, Ramos Alú, Rosales o cualquiera de lo que de alguna manera liderizan a esta oposición que llama elecciones son ingenuos. Aquí hay algo que nosotros no sabemos, no tenemos la certeza. O sea, ¿Tú crees que es absolutamente imposible que la dictadura entregue el poder tras perder unas elecciones? Eso no va a ocurrir. Te estoy convencida. Mira, a ellos les va la vida en quedarse en Venezuela en el poder. Ellos son una caterva de delincuentes. Ellos, sin Venezuela, ellos no pueden andar por el mundo. Entonces, ellos están aferrados a ese poder. Entonces, ¿cuál es la situación de Venezuela? ¿Cuál es el discurso que ahorita debería estar haciendo la Asamblea Nacional, comunidad internacional? Ayúdenos, porque estos delincuentes, mira, no sé cuántos kilos de cocaína llegan por todos lados y cuando tú ves embarcaciones venezolanas pasaron por Venezuela, o sea, Venezuela es hoy por hoy uno de los carteles de droga más grandes que hay en América. Es una narcodictadura. Es una narcodictadura. Pero Tibisay Lucena es parte de esa caterva, de esa gavilla de todos, porque es que pero ella sabe, cuando anuncia esa cifra, ella sabe que está mintiendo, ella sabe que está perpetrando un fraude, mira, ¿o es tonta? No, ella sabe lo que está haciendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Miente a sabiendas. Miente a sabiendas como todos ellos mienten. No es tonta, porque tiene cara de tonta. Yo no, tonta no es. Cree. No, mira, fíjate una cosa, yo revisando, ¿Tú la conoces? Sí la conocí en el 97. ¿Y por qué es tan falsa, farisea? ¿Por qué? Porque vean acá, porque ellos son una mafia donde todos se protegen. Ellos una mafia donde ella del Consejo Nacional Electoral le da una legitimidad a través de votos, vamos a decirlo así, pero ella sabe lo que está pasando. Si ella se niega a ser cómplice del fraude, la meten presa. O termina en una avioneta. Que se cae. Como cayó Anzola. O sea, ¿Tú eres parte de la resistencia? Yo soy parte de la resistencia. O sea, yo me siento completamente identificada con la resistencia de Venezuela. ¿Y tú crees que se justifica moralmente usar la violencia para sacar a los dictadores? Mira, fíjate una cosa, nosotros no somos los violentos. Vamos a empezar por ahí. Los violentos son ellos. Fíjate que los muchachos salen a marchar y ¿qué es lo que pasa? Te caen encima del agua. O sea, eso está visto. O sea, la violencia no está del lado de la resistencia. Esa es la realidad. ¿Es cierto que tú, como una prominente líder de la resistencia, has mandado una carta al gobierno de Washington? Mira, el 8 de junio fue una carta dirigida precisamente a Donald Trump, donde se le pedía asistencia militar internacional. ¿Asistencia militar? Es que ven acá, es que ya asistencia militar internacional, ¿por qué? Hay un concepto, Jaime, que se llama injerencia humanitaria. Sí, claro. Que es el concepto de que cuando en un pueblo el mandatario lo está asesinando por hambre, por medicina, los otros países pueden
intervenir para socorrer, ayudar. es un auxilio. Socorrer, es un auxilio. En los años 90, Clinton intervino en la guerra de los Balcanes. Era un genocidio e intervino. Exactamente. Y en Venezuela está pasando eso. Claro En Venezuela. sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Fíjate, por ejemplo, cuando a mí me hablan, dice la Mesa de la Unidad, un canal humanitario. ¿Cómo me vas a pedir tú un canal humanitario para que te lo administre el régimen? No seas bruto, primero hay que salir del régimen. Sí. O sea, nosotros en la resistencia tenemos un norte, que es el rescate del país. ¿Y cómo crees que hay que salir del régimen? Porque acá la pregunta es ¿cómo? Óyeme, con la ayuda, mira, dentro del país, eso, mira lo que acaba de hacer Camaguaripano, de una manera muy valiente y apoyada por los civiles. Por la resistencia. Y está apoyado por la resistencia. O sea, más heroísmo no se le puede pedir. No se le puede pedir. Ahora, lo que pasa es que, fíjate, ante el heroísmo de él, ante el heroísmo de los muchachos, ante el heroísmo de la resistencia, viene una oposición que nosotros llamamos colaboracionista, alcahueta, que traicionando al pueblo pide ir a un proceso electoral regional. Te pido una respuesta cortita porque acá no tienen compasión. ¿Se justifica una asistencia militar del tipo Operación Noriega Panamá 89? Sí se justifica. Fíjate que si no hubiese sido por Estados Unidos, Noriega se hubiera muerto de viejo hace unos meses. Era una narcodictadura como era la de Maduro y Cabello. Exactamente. Podemos seguir siendo buenos amigos, Ana Mercedes Díaz. Un aplauso para ella. Qué campeona, gracias. Mujer tenía que ser, las mujeres siempre hablan claro y son más valientes. Vuelve pronto. Se vamos a volver.